chicos, bienvenidos a la ciudad de San Francisco, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, pero que en los últimos años se ha ganado una popularidad tal vez no muy buena, y que en este video les voy a mostrar un poquito sobre cómo está esta ciudad en este año 2025, si merece la pena venir a visitarla o si quieres venir a vivir en esta ciudad. Vamos a descubrirlo, vamos para allá. Y bueno, una de las cosas que más me impresionan de la ciudad de San Francisco son sus casas. Su arquitectura es muy diferente a los Estados Unidos, o sea, a cualquier otra ciudad de los Estados Unidos no se parece en nada. Se nota que es así una arquitectura muy diferente, muy hispánica más o menos. Los edificios también tienen un estilo bastante victoriano, como se pueden ver sobre todo en lugares como en las Painted Ladies, que es este lugar donde hay unas casas muy pintorescas de estilo victoriano, muy bonitas. Sobre todo tienen unos colores pastel, diferentes colores que les pintan, están muy bien adornadas y son muy emblemáticas de esta ciudad. Simplemente el recorrer por esta ciudad a pie vas a ver muchas cosas muy distintas que solo las vas a ver en una ciudad como San Francisco. Entonces ahorita mismo yo estoy caminando por uno de los barrios más tranquilos, uno de los barrios más bonitos, donde puedes ver así casas muy diferentes. Mira nada más esta esquina donde estoy ahora mismo, y sobre todo la vegetación también es algo que acompaña a una ciudad, es algo que a mí me gusta bastante ver. Sobre todo que hayan árboles, en casi todas las avenidas vas a encontrarte con árboles, vegetación, arbustos, todo está muy bien decorado, y sobre todo las casas, que aunque son algo viejas, algo antiguas, tienen ese toque que le da mucha originalidad a esta ciudad. Pero obviamente San Francisco tiene su coste, pues el vivir en una de las ciudades más populares del mundo prácticamente también puede ser muy costoso. El promedio de renta en una ciudad como esta está por encima de los $3,500, $3,900 al mes. Obviamente esto es simplemente un promedio, pero nos quiere decir que el mínimo de un departamento en una ciudad como esta, sobre todo si vives céntricamente, si vives muy cerca del centro o en donde están las cosas más bonitas, puede llegar a costar más o menos unos $2,600 por un estudio. Ni siquiera es un departamento de un cuarto, sino simplemente será un estudio que será 4 paredes y una cama con una cocina más o menos, y un departamento de un dormitorio puede llegar a estar en unos $3,000, $3,200. Entonces sí, es una ciudad que puede ser muy costosa. Lo que yo recomendaría, y lo que siempre recomiendo en todas las ciudades de los Estados Unidos, es tratar de no vivir muy cerca de ellas. Tal vez te alejas un poquito, a una media hora, 45 minutos, puedes encontrar rentas un poco más favorables para ti. Pero eso también requiere que puedas tener la flexibilidad de encontrar un trabajo que te permita vivir a esas distancias. Asimismo, si vienes como turista a la ciudad de San Francisco, lo más recomendable también es quedarte un poquito más a las afueras de la ciudad. Así vas a encontrar los precios un poquito más económicos, tanto de los hoteles como de los Airbnb. Y es que la ciudad, según lo que he visto, yo vine hace unos 4 años más o menos, 3 años, 4 años, y he visto que los precios han mejorado bastante, sobre todo del Airbnb. He visto que han implementado una regla en que te tienen que mostrar el precio final sin ningún tipo de extra o sin ningún tipo de estos pequeños extras que te ponen en Airbnb sobre la limpieza, o si tienes que pagar un extra de impuestos o todo eso. Ya es un poquito más regulado. Entonces he visto que sobre todo Airbnb han mejorado bastante los precios con respecto ya a los hoteles, aunque esto siempre puede estar cambiando. Esto también implica que la ciudad está tratando ya de dejar de tener esta reputación de que está siempre incrementando en costo de vida, en costo también para el turista, porque sí, puede ser muy costoso. Ahora, si te quedas muy lejos de la ciudad, si estás visitando esta ciudad y quieres ir a las atracciones principales, siempre puedes usar un poquito el transporte público, porque tiene un muy buen sistema de transporte público. Son muy conocidos los tranvías aquí en la ciudad, así como tiene un sistema de metro que le llaman el BART, y que te lleva sobre todo desde las partes más lejanas, desde el aeropuerto
hasta el centro de la ciudad, y desde el centro de la ciudad puedes tomar estos tranvías para tal vez economizar un poco. Aunque muchas personas como Becca y yo siempre estamos utilizando tal vez rentar un auto, y puede ser un poquito complicado a veces encontrar parqueadero. Es posible encontrar parqueadero gratis, pero sobre todo si estás muy cerca de las atracciones principales de esta ciudad, puede ser demasiado caro. Un ejemplo que te puedo contar es que cuando nosotros fuimos a la isla de Alcatraz en el anterior viaje que vinimos aquí, más o menos ahí por esta zona de los muelles, nosotros nos parquemos del carro para ir a Alcatraz, más o menos unas 3 horas, nos había costado unos $48. $48 por parquear el auto por unas 3 horas. Entonces sí, puede ser una ciudad bastante cara. Y algo más que te quiero contar sobre este punto es la seguridad, que es un tema muy importante que ha estado luchando esta ciudad de San Francisco por muchos años. He saw a person driving and another hopping out to break into cars at Fisherman's Wharf. You can see the man reach into this blue SUV where it looks like there is someone inside. On 6th Street in the South of Market District, on any given day, you can see some of San Francisco's issues with drug use, drug dealing, and mental health. Do things actually feel any different on the ground in those areas? Y es que, como podemos ver, ahorita mismo me encuentro en el centro cívico. Bueno, dejemos que pase esta moto. Como podemos ver, ahorita me encuentro en el centro cívico de la ciudad de San Francisco y le siento bastante seguro. Y yo cuando vine la anterior vez a este lugar habíamos visto como que habían muchos campamentos de personas sin hogar, bastante drogadicción por esta zona de aquí, y he visto que ya han mejorado eso, el tema de la seguridad bastante. Obviamente no ha desaparecido por completo, sobre todo ha habido muchas noticias, muchos reportes. Me acuerdo haber visto algunos autos sin vidrios porque las personas entran así a robar en los autos, sobre todo a los turistas. Siempre se recomienda en esta ciudad, en San Francisco, no dejar tus objetos de valor en el auto, no dejar tu pasaporte, billeteras o tal vez incluso maletas si vienes a visitar esta ciudad. Entonces es algo que estoy viendo que la ciudad está combatiendo por mejorar, pero obviamente no se ha erradicado por completo. Entonces es un tema muy delicado, pero al mismo tiempo que se tiene que tratar. Y se tiene que decir que a veces cuando viajamos a un lugar o cuando conocemos un lugar no nos fijamos mucho en esos temas, ¿no? Siempre vemos lo mejor o lo más turístico. Pero bueno, gente, he llegado ya hasta aquí, Union Square, que es una cuadra que está muy conocida de aquí, de la ciudad de San Francisco, donde hay bastantes tiendas muy famosas, sobre todo tiendas bastante como de más alto nivel. Y es una zona que me hace reflexionar bastante. La ciudad ha seguido con su ritmo, ha seguido siendo la ciudad de San Francisco todos estos años. Por más problemas que tenga, hay gente que sigue viviendo aquí en esta ciudad, mucha gente que se ha mudado hasta aquí, ricos, muchas personas que han hecho riquezas. Aquí se ven bastantes casas que uno no se puede ni imaginar comprarlas en algún día, millones de dólares, y la gente sigue movilizándose, sigue con su vida normal. Yo estoy simplemente de visita aquí y hay personas que tal vez viven en esta ciudad y tienen otras experiencias, pero siguen viviendo, ¿no? Claro que la situación en Estados Unidos es muy difícil en general, pero la ciudad de San Francisco sigue siendo la ciudad de San Francisco. Sigue teniendo esos símbolos tan únicos que la hacen esta ciudad, ¿no? El Golden Gate, la isla de Alcatraz, calles hermosas, muchas atracciones muy simbólicas que ha tenido esta ciudad a lo largo de los años. Es una ciudad bastante fotogénica y que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero eso es un tema muy subjetivo. A mí me puede parecer una cosa y a ti te puede parecer otra. Y obviamente reconozco que hay muchos problemas en esta ciudad, que hay muchas complicaciones, que ha tenido muchos cambios. Pero espero que no solo San Francisco, sino todos los Estados Unidos se vaya recuperando. Y eso lo deseo a todas las ciudades del mundo, ¿no? Que siempre queremos, las personas que viajamos así para visitar un lugar, queremos ver lo más positivo de ese lugar, pero también reconociendo los problemas, y eso es lo que trato de hacer en los videos, ¿no? En este video quería ver qué tal estaba la ciudad de San Francisco en 2025, pero sí,
de reflexionar, de siempre reconocer que hay cosas muy bonitas de cada lugar. Y eso me gusta bastante. Me gusta a mí poder debatir eso en este canal de YouTube. Y sí, ¿qué tal les parece a ustedes?